Hermanos, buenas tardes, noches ya a cada uno. Hoy quiero desarrollar juntamente con ustedes el tema sobre los tiempos finales. Y déjenme sentar El presente. exactamente la introducción para pasar ya luego al análisis en conjunto y la razón por la cual estamos tocando este tema. Hoy en día están circulando por las redes sociales muchas teorías, algunas bastante documentadas bajo una perspectiva bastante interesante y otras hasta parecen teorías de conspiración, ¿verdad? Algunas hacen sentir que este coronavirus fue una elaboración de un laboratorio y que el objetivo es casi que someter a la población mundial a que se pongan un chip para poder, bueno, ustedes ya han oído y yo les he mandado algún material para que juntos podamos analizarlo, para que juntos podamos buscar por lo menos el consejo de Dios, porque una de las cosas que más me preocupa con respecto a toda esta situación es que la gente pone su mirada más en eso que en lo que Dios dice. Claro. Entonces, cuando nos damos cuenta es que estamos sometidos a esas teorías de conspiración y nos olvidamos de que Dios es Dios y que nada se mueve sin su poderosa mano y que Él es el que está en control de todo. Ahora, ¿qué pasa con esas teorías? Porque cuando se habla de escatología o los tiempos finales, hermano, hay tantas cosas que andan pululando, circulando. Me acuerdo cuando antes decían que la Unión Europea era las 10 cabezas y era esto, y que el Papa era el anticristo, que ya no era el Papa, era Hussein, y que ya no era Hussein, era el otro, y así sucesivamente. Y cuando nos damos cuenta es que muchas de esas cosas cayeron por su peso. Ya lo que hemos tenido que con humildad decir, bueno, hay que ser sabio, hay que ser prudente, porque la iglesia evangélica, más nosotros, somos muy dados ya de una vez a etiquetar. Y eso ha ocasionado que mucha gente, uno, deje de tomar en serio la escatología, porque la escatología es importante. De hecho, cuando Apocalipsis dice, dichoso el que lee y guarda las palabras de este libro. Entonces es muy importante. De hecho, la escatología es fundamental para generar esperanza y consuelo en la iglesia, pero hay que tomarla como debe ser. No podemos nosotros someternos a ese tipo de conspiraciones y de teorías que lo que hacen es quitar ya la mente del corazón de Dios para entonces ya sencillamente ir tratando de descubrir quién es el caballo, la bestia y quién es la yegua y quién es todo esto. Pues yo lo que quiero es que juntos analicemos un poquito el tema de la escatología. Es muy amplio, esto es demasiado amplio y no pretendemos en una tarde absorber, por lo menos queremos introducirnos para ir dejando o marcando un camino a los hermanos que están preocupados y que de alguna manera muchos dicen, hermano, ¿qué hacemos? ¿O qué es esto? ¿O qué es lo otro? Entonces yo lo que quiero es que poder dar una respuesta por lo menos bíblica, un consejo y un análisis para poder ir conduciendo a los hermanos en su propia fe. Ahora quiero empezar con una pregunta. Bueno, ya saben cuáles son los 4 panelistas, ya están cansados de oírlos. Hermano Brizuela, aquí el máster, hermano Víctor Villalobos y el licenciado Edwin Molina. Casi nadie. Casi nada. Así que entonces vamos y el a pastor tratar. y el pastor Henry Ramírez. Sabemos que no somos escatólogos y la verdad es que de antemano hacemos saber a la audiencia que no somos escatólogos, no somos personas, o por lo menos yo, tal vez los hermanos sí, no, yo disculpe que los metí en mi charco, tal vez yo no soy escatólogo, sí he sido estudioso en algunos aspectos, pero no soy escatólogo, pero me gusta el tema y me gusta poder leer un poco del asunto. Así que vamos a empezar con una pregunta fundamental para introducirnos. Hermanos, ustedes queridos, ¿por qué es importante estudiar esta lección de escatología? ¿Por qué? ¿Por qué es importante este tema? Bueno, creo que el tema es sumamente importante, no para saber cuál es el futuro, porque en realidad lo más importante del futuro ya lo sabemos. En realidad,
lo importante de todo esto es para prepararnos espiritualmente. Por eso es importante, porque hermanos, hay algo realmente cierto. Lo más completo es que Cristo vendrá otra vez. Ok, debemos para irnos desglosando poco a poco y no gastar todas las ideas. ¿Por qué es importante este tema, hermano? Bueno, es importante primeramente porque el Señor lo dijo: si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Por tanto, dice el Señor, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. Es importante conocer este tema para estar preparados. La Iglesia de Cristo debe estar preparada y a la misma vez estar diciendo, como dice el Espíritu: ven, Señor Jesús. Amén. Edwin, ¿por qué? Sí, yo creo que porque esa es nuestra esperanza, la venida de Cristo, cuando nosotros vamos a contemplar su gloria y eso nos da una esperanza mayor, ¿verdad? De ver que las señales son claras y que estamos más cerca de ese momento, ¿verdad? Ahora, eso desprende otra pregunta que es fundamental, es para ir poniendo las bases. Al saber por qué es importante, necesitamos saber o preguntarnos qué necesitamos saber de esto, de este tema. Porque, digamos, como le decía ahora en la introducción, hay tantas cosas en el medio ambiente, tantas cosas y tantas doctrinas, hermano, que hay momentos donde la gente se desvía a tal punto que entonces ya ni saben qué es lo que necesitan saber, ya andan en pos de otra cosa. Digamos, hay gente que se afana más por saber quién es el anticristo que por preparar su corazón. Sí. O creen que la escatología es saber quiénes son los dos testigos, digámosle un ejemplo. Sí. O interpretan cosas. Entonces, ¿qué necesitamos saber de este tema? ¿Qué es lo fundamental de saber de este tema? Y hay algo... Bueno, perdón, hermano. Perdón. Bueno, hay algo... Quiero que vayamos puntual, eso sí, para no extendernos. No, sí me interesa mucho decir algo. Hay algo. La gente está interesadísima, muy interesada en saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Pero la gente no está interesada en qué es lo que dice Dios. Hasta le pone más atención a lo que dice Nostradamus o aquella señora que tiene una bolilla de cristal que lo que dice el Señor. Eso me llama mucho la atención a mí, ¿verdad? Y la pregunta puntual es... ¿Por qué necesitamos saber esto? ¿Y qué necesitamos saber de esto? ¿Qué es lo que necesitamos saber? De lo que necesitamos saber nosotros acerca del futuro o acerca del presente y del futuro es que en realidad la historia está encaminada por donde Dios quiere. Que Dios tiene el absoluto control de todo. Y que nosotros lo que necesitamos urgentemente es descansar en ese Dios que tiene el control de todo. No. ¿Qué dice usted, Luis? Bueno, hermanos, queridos hermanos que nos escuchan y hermanas en sus casas, lo primero que yo debo saber, lo primero es que el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles lo saben. Entonces, ¿por qué es importante conocer, discernir este tiempo? Bueno, porque el Señor dejó señales antes de su venida. Cosas que estamos viendo hoy en día que definitivamente no nos dicen, nos gritan que el Señor está a las puertas y que su iglesia debe prepararse. Entonces, lo primero que debemos saber, lo primero es que el día y la hora nadie lo sabe. Edwin. Yo creo que lo primero que debemos saber es tener la seguridad de que somos hijos de Dios. Porque si no tenemos esa seguridad, y si hay personas que tal vez escuchan y no tienen esa seguridad, y más bien existe un temor quizás en su corazón de lo que está pasando. Sí, Entonces claro. necesitamos entender y tener la clara seguridad de que somos salvos. Ahora, cuando hablamos de escatología, sí es importante por lo menos tener claro dos cosas. Aunque la escatología es la doctrina de los tiempos futuros, porque eso es en esencia el significado, no necesariamente la escatología tiene que ver solo con predicciones futuras, sino más bien tiene que ver con el proceso de la historia que Dios lleva a cabo en un momento determinado según Él ha trazado. Ahora, cuando yo pregunto qué tenemos que saber de esto,
Jesús dejó leyes, o dejó señales, mejor dicho, dejó señales que teníamos que estar pendientes, como cuando dijo, cuando vean que la higuera está floreciendo, cuando vean que está ya... Verano está cerca. Asegúrense de que entonces, ahora sí, vean que está floreciendo la higuera y eso significa que ya está cerca. Entonces, ya ahorita, por todo lado que estamos viendo, la higuera está que revienta, hermano. Así literalmente está que revienta. Está que una cosa y otra cosa. Estamos en tiempos de cumplimiento profético. Pues no podemos ignorar los tiempos. Algo que me llama a mí mucho la atención con respecto a qué tenemos que saber. Me llamó mucho la atención meditando en este tema que Pablo omite muchas señales, digámosle, a Timoteo, su hijo, y lo enfoca en una señal o en dos muy enfáticas: la conducta de los seres humanos y la apostasía. Cuando le dice ahí en 1 Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de demonios. Y después viene y les dice, debes saber que en los postreros días... Espíritus engañadores. Exactamente. Y debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y la conducta de los hombres que da. Ahora, no sé la razón por la cual Pablo omite a Timoteo muchas señales que hoy en día son las que nosotros... Porque digámosle, si cayó un meteorito, todo el mundo dice, es una señal. Pero tenemos las señales más básicas, digámosle, más importantes, la conducta de la gente. Como decía Lucas y Mateo, que iba a ser como los tiempos de Sodoma y de Gomorra, o como los tiempos de Lot o de Noé. Entonces, ¿qué sucede? Que eso está ahí, lo estamos viendo, pero solo cuando viene un coronavirus todo el mundo está diciendo, uy, o cuando viene un terremoto que se traspasa los montes a la mar. Pero si esa señal está ahí, ya está, y la apostasía nos está ahogando a todos. Ahora, para mí, cuando yo pienso, ¿qué debo saber? Hay tantas cosas que podemos tocar con respecto a esto, pero yo creo que cuando pienso en qué debo saber de esto, bueno, debo saber cómo discernir las señales que Dios ha dejado para yo prepararme, como decía Edwin, para su regreso y su venida. Ahora, partiendo de esas dos preguntas, quiero que ustedes, hermanos, me hagan saber qué es lo que realmente consideran importante que la gente, cada uno según su perspectiva, deben saber para prepararse para la venida del Señor. Cualquiera. Sí, hermano, es muy importante conocer la Escritura. Por ejemplo, Mateo 24, verso 38 dice, pues así como en los días antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba y se daba en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. El Señor claramente dice que estos días serían como los días de Noé. Pero lo que me llama a mí poderosamente la atención dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea, Noé hablaba y miren que va a llover, miren que va a suceder esto, miren que viene un diluvio. Y la gente se reía, seguía una vida normal, comían, dormían, se casaban, se daban casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Dicen, no entendieron. Y a mí me preocupa que la Iglesia de Cristo no entienda lo que está pasando en estos tiempos. Y estos tiempos, digamos, por lo que podemos ver en las redes sociales, lo que sucede con pestes, con hambres, con terremotos, con guerras. Ahora se habla de una guerra fría entre China y los Estados Unidos, que va a desembocar quién sabe en qué situaciones, que van a afectar incluso a nuestro país y por ende la Iglesia de Cristo en nuestro país. Pero lo que a mí me preocupa no son estas situaciones de guerra, ni de peste, ni nada de esto, sino lo que dice en el verso 39, Mateo 24, 39, y no entendieron, dice, hasta el día en que hasta el día que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también dice la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Queridos hermanos, tenemos que entender, que discernir que estamos viviendo en tiempos decisivos, que el que es santo, como dice la Escritura, santifíquese todavía, y el que quiera ser inmundo, pues que sea inmundo. Pero querido hermano, hermana, usted que es de Cristo,
santifíquese todavía, entienda que estamos en tiempos finales. Ok, quiero aportar algo para darle paso a los otros dos hermanos. Gracias, Luis. Hablaba de lo que Pablo le dice a Timoteo, porque, hermanos, en la historia de la humanidad siempre han habido terremotos, siempre ha habido guerras, desde que siempre han habido pestes. Esta epidemia que estamos viviendo nosotros no es la primera de la historia humana. No, me acuerdo, tal vez la globalización en la cual estamos viviendo y todo, sí, pero siempre han habido pestes, hambres, ha habido todo eso. Pero la conducta del ser humano sí es una señal muy poderosa que no podemos ignorar. Ujú. Porque el hombre ha perdido el temor a Dios, porque el hombre ha llegado a institucionalizar el pecado, esa sería la palabra, ha hecho del pecado una institución legal. Ha legalizado el pecado. Exactamente, a tal punto que le están dando la espalda a Dios. Entonces, tal vez, porque si nos centramos en señales, digámosle, como nos habla Apocalipsis, que está bien, yo no estoy desechando esas, pero como le digo, no estoy desechando las señales naturales ni nada, porque siempre en la historia de la iglesia o del mundo, siempre han habido terremotos, maremotos, ha habido todo eso, pero la conducta de la humanidad ha sido tan marcada que si no vemos esa conducta como una señal predominante, entonces de ahí, aunque vengan 50 pandemias o un montón de hambrunas, nunca vamos a tener claro que ya esa señal de apostasía y de maldad en el corazón del hombre nos está gritando la venida del Señor. Perdón, Víctor. Sí, en realidad, cuando habla aquí de señales, los habla como desde la perspectiva de principio de dolores, no como la antesala de, sino como mirad, aún no, todavía no. Y vendrán engañadores y vendrán falsos profetas y dirán unos, he aquí al Cristo y no le creáis, ¿verdad? Entonces, esas no son en realidad las señales, pero para el impío esas son las señales. El impío, sí, viene una pandemia, ya el fin del mundo, viene un terremoto, ya el fin del mundo. Es más, las sectas falsas, como los testigos de Jehová, mínimo entre 2 y 3 veces han profetizado o han predicho que se va a acabar el mundo. ¿Y qué ha ocurrido? Que ha venido esa fecha y no se ha acabado el mundo, porque el mundo se acaba hasta que Dios diga, este es el final. Es decir, eso, y Dios no está interesado en que nosotros sepamos la hora y el día, porque eso sería muy peligroso. La gente hasta se sentiría tentada, ay, vámonos a pecar, de por sí Él viene dentro de 20 años, dentro de aquí, y Él vendrá como ladrón en la noche, como un relámpago, ¡pah! Y entonces, la pregunta puntual, digamos que yo me hago, una pregunta puntual, entonces, ¿qué debe saber la gente? La gente debe saber quién es Cristo, la gente debe saber cuál es el único camino a la salvación. Y quiero decirle algo, en estos días de pandemia, donde no solo, hermanos, vea, no solamente personas que no conocen el Evangelio, hasta personas que conocen el Evangelio han caído en temor con esto del coronavirus. Sí, claro. Y un temor terrible, digamos que casi se convierte en un TOC, en un trastorno obsesivo compulsivo. Pero nosotros debemos aprovechar. Alguien me dijo, se acercó y me dijo, qué duro con esto de la pandemia, qué terrible. Y yo le dije, no, qué bueno. ¿Cómo va a ser bueno esto? Qué bueno, porque eso nos obliga a repensar, a pensar qué estamos haciendo con nuestra vida. Ok, gracias. Sí, yo quisiera acotar 2 cosas muy puntuales. Una, Mateo 24, 48 dice, dichoso el siervo que cuando el Señor al regresar lo encuentra cumpliendo su deber, ¿verdad? Es importante que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ¿verdad?, cumplamos nuestro deber. Y Marcos 13:10 también dice
porque es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, ¿verdad? Y al menos hay muchos lugares Que no donde se ha el Evangelio no ha sido predicado, ¿verdad? Yo últimamente he estado muy interesado en las misiones, digamos, y es algo que me gusta mucho, las misiones, y cuando uno o sea, y uno piensa en lugares, no sé, allá indígenas o ¿verdad? Lugares, pero así, o sea, Europa, por ejemplo, no tiene un 1.2% de cristianismo, o sea, Pero, es una hermano, zona no alcanzada. hasta cercanos, hasta lugares cercanos. Sí, sí, entonces yo creo que también eso es algo que debemos saber, que nosotros es hora de que empecemos con una manera más ferviente a predicar el Evangelio. Ok, antes de darle el paso a Luis Brizuela, que me está pidiendo hace rato, pero Sí. yo lo tengo controlado aquí. Aquí yo también, Sí, hermano, sí. yo le estoy bajando los hombros. Para mí es muy importante que entendamos entonces que estamos trabajando en algunas preguntas básicas. Uno, ¿por qué debemos saber esto y el tema y qué debemos saber? A la luz de lo que los hermanos han dicho, es importante entonces retomar que el tema es importante, es necesario, y la razón de por qué es importante es porque la esencia del tema es que prepara nuestro corazón para la venida del Señor. Amén. Entonces, no podemos especular más allá, ni tampoco buscar la escatología como un fetiche o como una adivinación o una suerte, no, sino que se nos dejó eso para que nosotros supiéramos lo que fuera necesario. ¿Y con qué fin? ¿Para qué saber eso? ¿Cuál era el objetivo de saber eso? Estar preparados. Estar preparados. Efectivamente. Estar preparados, ese es el punto. Estar preparados para que cuando Él venga no quedemos avergonzados. Hermano Luis. Sí, hermano, una de las cosas que quiero retomar es lo que decía usted hace unos minutos y tocaba 1 Timoteo capítulo 4, donde decía que las señales que le decía Pablo a Timoteo, una era cómo se iba a comportar la gente. Y vemos cómo de verdad la gente ahora se comporta de una manera muy diferente a hace unos 30, 40 años. O sea, es muy, muy diferente. Estoy hablando de drogas, de homosexualismo, de adulterio, estoy hablando de doctrinas que han aparecido raras y situaciones, por ejemplo, aquí dice, pero el Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4:1, que en los últimos tiempos, o sea, no dudamos que estamos en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Apostatar es abandonar la fe, y escucharán espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, cauterizada quiere decir cicatrizada la conciencia, prohibirán casarse. Vea usted qué curioso, que por un lado se les prohíbe a los seres humanos casarse, o sea, júntese o haga lo que quiera, amigos con derecho, lo que quiera, y por otro lado, un día como hoy, 25 de mayo, 26 a la medianoche, se van a casar hombre con hombre y lo van a celebrar y lo van a difundir. ¿Y qué nos indica a nosotros todo esto? Bueno, sencillamente que espíritus engañadores están operando, pero que la iglesia de Cristo debe estar alerta precisamente para lo que está diciendo el hermano pastor, para estar preparados para la venida de Cristo. Ok, algo muy importante que debemos no perder de vista es que estas señales, en lugar de desanimarnos, deben alertarnos a nosotros. Nos deben alertar ¿a qué? A estar listos. ¿Qué pasa cuando hoy mucho cristiano escucha esto y se desanima en lugar de prepararse? Se desfallece en lugar de orar y decir, Señor, ya viene mi redención. Antes de darle el paso a Edwin, que me pidió el paso, sí quiero dejar en la mente de la audiencia esto. Cuando hablamos de tiempos finales, no solamente estamos hablando de la actualidad. Los tiempos finales empezaron desde que Cristo resucitó, o vino, murió, resucitó, hasta que Él regrese. Esa es la ventana llamada los tiempos finales. Por eso cuando leemos la Biblia, vamos a oír con los apóstoles de hablar de los finales días o de los finales tiempos. Perdón, hermano, Sí. para reafirmar eso que está diciendo usted. Primera de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora
y ahí continúa. anda. Pero Exactamente, pero lo que quiero es señalar que usted tiene razón. Desde que Cristo vino, ya está. Hasta que regrese es llamado la ventana de los tiempos finales. Correcto. Ahora, también es importante tener claro la audiencia de que en ese lapso, tal vez para nosotros son 1000 años, pero Pedro dice, para Dios un día es como 1000 años, en 1000 años es como un día. Así que Dios está fuera del tiempo, nosotros somos los que vivimos el tiempo, Dios no, para Dios 1000 años es como un día. Así que si para Dios hace 2000 años, digo, vengo, puede durar 2000 años, 3000 años, lo que Él quiera, pero no debemos perder de vista que Él vendrá. Y que, porque hay muchos burladores que dicen, desde que están diciendo que son los tiempos finales y que desde que están diciendo, desde mi tatarabuelo, dicen algunos burlándose. Lo que no entienden es que la escatología se mide exactamente en toda esa ventana de tiempo. Y hay un concepto en la escatología que se llama el ya, pero todavía no. Entonces es el ya está, pero todavía no, porque Dios todavía está en su misericordia esperando que la gente se arrepienta. Esperando que procedan al arrepentimiento. Sí, que tal vez, por ejemplo, esa lista que leyó ahora Luis, digamos, que el homosexualismo y que las drogas y todo eso, eso siempre ha habido, y por montones. La diferencia es que ahora se está viendo como algo bueno, se está viendo como algo permitido, Y se está viendo como algo legal. Costa Rica es el país número 29, digamos, en legalizar el matrimonio así, ¿verdad? Homosexual. Ahora hay montones de países con la marihuana legal, ¿verdad? Que andan, países como Costa Rica que andan buscando eso. O sea, el pecado como tal siempre ha existido desde la misma palabra lo describe, hombres con hombres y todo eso, pero estamos en tiempos donde esas cosas malas se están llamando buenas, y cosas como la iglesia, como que estar a favor de la familia, en contra del aborto, ahora somos raros, ¿verdad? Porque luchamos en contra de esas cosas. Entonces, más bien eso es lo que nos debe alertar, ¿verdad? Que ya esas cosas son casi que en la sociedad, más bien ahora los raros somos nosotros. Hermanos, y también en 2 Timoteo, Pablo, continuando con Timoteo, le dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Sí. ¿Qué tiempos más peligrosos? Dice, y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, eso está en 2 Timoteo capítulo 3, del 1 en adelante, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios. Tremenda palabra, el carácter de los seres humanos hoy en día. Como señal absoluta, la da Pablo, interesantemente, de que la iglesia debe ver que esa conducta está ahí y que eso nos está anunciando que el Señor viene. Víctor, ¿iba a decir algo? No. Ok, porque quiero pasar a la siguiente pregunta para ya ir cerrando poco a poco y ya luego vamos a continuar. Porque dentro de la tercera pregunta que quería hacer es, ok, ahora que sabemos ciertas cosas, ¿cómo debemos aplicar esto? Porque al final no es simplemente saber, es lo que sabemos, cómo esto nos debe afectar a nuestras vidas. Digamos, hay mucha gente que sabe hace tiempos que Cristo viene, pero siguen viviendo la vida loca, o siguen viviendo a su manera, o algunos muy vivillos dicen, no, apenas yo vea que anda ahí poniendo el sello, yo me convierto. Sí. O hay gente que cree que puede manejar el asunto a su antojo y nunca piensan que al final es como un ladrón, bien apuntaba Víctor. Nadie sabe cuándo el ladrón va a venir. Si yo supiera, lo espero con un bate de béisbol para darle por la cabeza. Por los dientes, ¿no? Totalmente. Pero llega cuando Él ve que estamos descuidados. Así el Señor dijo, ustedes sepan que yo voy a venir cuando menos esperen. En otras palabras, no se descuiden, no vayan a creer. Entonces, ¿qué es lo que trata de transmitirnos el Señor? Lo que les estoy diciendo, tienen que crear en ustedes una acción, una conducta. Tienen que saber cómo van a aplicar o usar lo que ya saben. Porque, hermanos, dice un proverbio, un día esto leíamos en la casa, dice el necio en su corazón, ahí anda el león en media calle. Ahí anda el león y él en media calle. Eso es pura necedad. Si ahí anda el león, yo me escondo y
que voy a ponerme a andar gritando, ahí anda el león. Hoy en día mucha gente está viendo las señales, sabe lo que se le está diciendo, pero no se vuelven al Señor, no están aplicando lo que saben a una realidad de cambios en sus vidas. ¿Qué opina Víctor? Bueno, yo repito el tema. Las personas están muy interesadas en saber si es o no el fin del mundo, pero ¿con base en qué? En base en sus temores, con base en lo que dijo Nostradamus. Es más, recuerdo que hace un tiempo constantemente transmitían lo que decían Nostradamus, y que Nostradamus predijo, y que Nostradamus predijo, y que Nostradamus predijo, ¿verdad? Ahora, Hollywood mismo ha tomado la Biblia y ha hecho películas sobre acontecimientos del rapto, de Armagedón. No, hasta fábulas, los Simpsons, cuando Bueno. quedó Trump de presidente, Ajá. los Simpsons lo habían Bueno. hablado hace como 25 años. Bueno, entonces, Eso fue toda una parodia, mano. pero la idea Es es, increíble. la idea es más bien como silenciar la palabra de Dios. Sí. O sea, no importa, hablemos de esto, o del fin, o lo que sea, pero minimizando la palabra de Dios y Porque- minimizando a Cristo. Porque la palabra nos obliga a tomar una actitud diferente. Y porque la palabra Exactamente. nos obliga a ser conscientes de nuestra realidad pecaminosa, porque es una realidad. Y entonces aquí yo creo que la gente bien apunta en que en cierta forma esta pandemia es algo. La gente no sabe exactamente, pero es algo. Es algo. Y en cierta forma tal vez hasta piensan, esto es de Dios, o ¿por qué Dios nos mandará este castigo? Y hasta cierto punto tienen una corazonada, porque el Espíritu Santo los redarguye, y eso es así. Pero lo que pasa es que la gente, eso sí, quiere hacer a un lado la palabra de Dios. Vamos a ir cerrando entonces, mano. Sí, hermano, yo tengo una pregunta un poco encaradora, digámoslo así. Qué bueno. Pregunta, ¿a quién le importa este tema? ¿A quién le interesa? O sea, yo no creo que el mundo le interese ni le importa las señales ni nada de eso. ¿A quién le importa y a quién le debe interesar? A la Iglesia de Cristo. Algo muy sencillo, mira, nosotros hemos estado meditando, digamos, en esta situación de que no podemos congregarnos para evitar el contacto físico con otras personas y así el contagio. ¿Cómo va a responder el creyente a la hora de volverse a congregar? Ya cuando las iglesias pueden ser abiertas, por lo menos parcialmente, ¿quién va a querer congregarse? O sea, ¿qué efecto va a tener esta conversación que tenemos hoy aquí entre estos hermanos en los oyentes, en el que está oyendo, en la hermana, en el hermano, en el hogar, en el cabeza de casa? ¿Acaso, querido hermano, hermana, que usted está escuchando esto, usted tiene el deseo de santificarse, el deseo de decir, no, ya Cristo viene, hay que congregarse, tengo que ir a la iglesia, voy a preguntarle al pastor, ¿cuándo hay culto? Necesito congregarme, necesito adorar a Dios con los hermanos, necesito escuchar palabra. Este es el efecto que Dios quiere o que Dios pretende, que nosotros, en lugar de alejarnos, de enfriarnos, más bien llenemos nuestra lámpara de aceite, porque ya se está oyendo la voz de uno que dice, salgan a recibir al esposo porque el esposo ya viene. Edwin, Una de mis canciones favoritas dice, tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa. Y eso nos debe alertar los tiempos que estamos viviendo, que como iglesia despertemos y llevemos el Evangelio a todo lugar. Sí. Algo que me llama a mí la atención siempre, pero siempre, esto siempre, cada vez que hay una pandemia o alguna calamidad grave en cualquier lugar del mundo, las iglesias tienden a llenarse. ¿Cómo ocurrió cuando se apiaron ahí las Torres Gemelas? Lo mismo con la pandemia. Quizás otras personas han pensado. Y por un momento, como que la gente dice, sí, hay que buscar de Dios. Pero yo les digo, aún cuando no se pueda congregar,
no porque no se quiera, sino cuando no se pueda congregar. Nosotros tenemos la palabra profética más segura y haremos muy bien en estar atentos a ella. ¿Cuál es esa palabra? La Biblia, la palabra de Dios. Mire, hay personas que gratuitamente pueden acercarse a usted si tiene dudas y decirle, venga, estudiemos la palabra, porque esto es lo más importante que hay. No hay nada más importante que la palabra de Dios, Amén. porque cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Yo les invito de que de continuo, aunque sean 5 minutos, tome la palabra de Dios y dígale, Señor, enséñame. Amén. Quiero ir cerrando, hermano, ya. No, también, hermanos, es cierto lo que comenta el hermano, que las iglesias se llenan cada vez que hay una tragedia. Pero sinceramente les voy a decir algo, queridos hermanos. Yo prefiero que se llenen las iglesias y no que se vacíen. Imagínense con la pandemia que, digamos, como ya no hay culto, entonces ya nadie volvió. Entonces ya ahí, miren, lo que sí es cierto es que la iglesia se llena no solo de creyentes que no son creyentes, sino de creyentes que sí son creyentes. Y el que oye la palabra de Dios y permanece en ella, ese es salvo, dice la Escritura. Entonces, queridos hermanos, debemos aprovechar esto para motivarnos, para decir, no, yo de verdad necesito de Dios, tengo que poner de mi parte, si no he vuelto porque he estado trabajando, porque he estado en otras cosas, voy a volver. Y que ese efecto sea un efecto permanente, no solo unos días mientras pasa el efecto pandemia, mientras pasa el terremoto, la guerra, lo que sea. Es mejor que usted esté metido en la iglesia y no que se aleje, hermanos. Es mejor. Ok. Para cerrar entonces, quiero leer un texto y dar un pequeño comentario y cerramos. Dice Romanos capítulo 13, verso 11, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Leo esto y doy un pequeño comentario, hermano querido. Luego vamos a continuar un poquito con esto, porque quería tratar un poco el tema sobre lo que está circulando en las redes sociales y todo esto, pero como introducción quiero dejarle este pensamiento. Hermano querido, no se altere tanto por lo que anda en las redes sociales. Ponga su corazón en lo que Dios dice. Amén. Porque hay muchas personas que están más obsesivas por lo que dice las redes sociales que todo por lo que la palabra de Dios dice. Y eso está desviando la fe, está desviando el corazón de mucha gente. Que esto fue un virus creado o no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios tiene control de todo. Amén. Que Dios permitió cosas, pues Dios las permitió. Y todo está llevándonos al cumplimiento de la historia para que los que son del Señor estén preparados. Amén. No sabemos quiénes son salvos, solo Dios lo sabe, porque solo Dios conoce a los suyos. Pero nos es responsabilidad dar el evangelio a todo mundo para que a todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Prepare su corazón, guarde las palabras del Señor en su corazón, y si usted se ha apartado, vuélvase al Señor. Si no ha conocido al Señor, busque del Señor, permita que Cristo venga a su vida, pida perdón y levántese, porque estamos en tiempos hermosos y maravillosos. Amén. No importa si usted ha sido un gran pecador, lo importante es que usted haga un alto y confiese sus pecados, y el Señor es fiel y justo para perdonarles de toda maldad. Que Dios los bendiga. Mi hermano Víctor va a orar y quedamos despedidos. Padre bueno, gracias, Señor. Sí, amado Padre, en el nombre de Jesús. Dios, te pedimos, Señor, que tú tomes las palabras, Señor, eterna sea, Señor Dios, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, y las apliques en las vidas, Señor, de nuestra audiencia y sobre todo de nosotros mismos, Señor. Así sea, Señor. Porque sabemos, Señor, que tu palabra es fiel y verdadera, como fiel y verdadero es Cristo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.